Muy bien, estamos aquí en nuestra sala principal. A partir de este momento comienza una aventura interesante acerca de la normatividad en materia de acoso sexual y lo vamos a hacer de la mano de una de las mejores abogadas que existe en el país en lo que tiene que ver con seguridad social y riesgos laborales. Me atrevo a decir que es la mejores porque la he tenido aquí y sé hasta dónde podemos recibir información de calidad con nuestra querida amiga, la doctora Dina. Así que voy a pasar a mi sala de invitados para que le demos una cordial bienvenida y hablemos con ella acerca de este tema tan interesante. Así que vámonos a nuestra sala de invitados. Y aquí tenemos una vez más un saludo muy especial. Mi doctora, ¿cómo ha estado? Qué gusto saludarla. Nilson, buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este espacio. Gracias por invitarme nuevamente. No, gracias a usted porque sabemos de que usted es una mujer muy ocupada y está sacando de su valioso tiempo para dedicarnos un ratico a nosotros y contarnos acerca de este importante movimiento normativo que comienza a tocar elementos que en el pasado eran tabú, eran un poco tocados por la orillita, pero que ya nos dimos a la tarea a través de las iniciativas del gobierno a tocar cosas de forma más de frente. Doc, quiero darte nuevamente la bienvenida y empecemos por hacer un poco de introducción, un poco de pedagogía con nuestra audiencia y contémosle un poco a la audiencia qué tan importantes son estas dos normas, porque vamos a hablar hoy de la norma que reglamenta la protección que tienen los trabajadores que reportan casos de acoso sexual. Mira, Nilson, y a todos los oyentes, dentro de los tiempos actuales, el mundo, la sociedad está realizando una revisión de los derechos a la igualdad, de los derechos de las personas que se reconocen con géneros diferentes. Y eso ha llevado a que cada país modifique sus reglamentaciones para ser más inclusivos. Entonces, Colombia ha modificado normas penales para vincular ahora el feminicidio, que es uno de los delitos más crueles que se comete contra las mujeres. Y en el ámbito penal también se ha incluido como un delito autónomo el acoso sexual. Pero este tipo de acciones se han generado en razón a comportamientos de las personas. Y tenemos que decirlo, sobre todo de los hombres para con las mujeres y de los hombres y mujeres para con personas que son de género diferente. Entonces, en el ámbito laboral, estos comportamientos se han visto y ha sido necesario entrar en una regulación que permita generar igualdad y evitar los abusos, no solo en la sociedad, sino también en el trabajo, porque todos pasamos, dice la ciencia, el 80 o 90% de nuestro tiempo de vida en el trabajo. Y entonces relacionarnos con los compañeros de trabajo, con los jefes, con todas las personas que hacen parte de una empresa, nos lleva casi la mitad de la vida y es importante que tengamos presente los comportamientos que han afectado durante muchos años a las personas, pero que se han normalizado con el tiempo. Dentro de esos actos que se consideran acoso sexual. Sí, es un tema que creo que se ha vuelto hasta parte de la, por decirlo entre comillas, de la cotidianidad. Creo que todos los días nos estamos levantando viendo en las redes sociales, en los noticieros, nuevos casos en donde hay una persona afectada resultado del acoso que está sufriendo a partir del actuar de otra persona, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Esta misma semana tuvimos un evento bastante dantesco. La chica que fue asesinada por un funcionario incluso de la policía, ¿no? Sí. Es un policía activo que asesina a su expareja simplemente porque no tuvo o no fue de alguna manera capaz emocionalmente de soportar, aunque eso es lo que dicen los medios, ¿no? El hecho de haber terminado separado de esta mujer. Pero no es razón ni medianamente justificable para uno hacer un acto de esto. Así que se ha vuelto ya muy común. Creo que los medios
y las redes sociales han hecho que se visibilicen mucho más estos eventos y esto tiene que preocuparnos, ¿no? Porque se ha vuelto un fenómeno mundial y hay que darle atención de alguna manera. ¿Qué te parece si comenzamos por hablar un poquito para aclararle a nuestra audiencia qué es hablar o cómo tenemos que nosotros entender el fenómeno del acoso sexual, pero en el ámbito laboral? Digamos que podríamos decir que estamos un poco más familiarizados con el ámbito natural. Hablemos del ámbito laboral. ¿Cómo entendemos esto? La Ley 2365 del 2024 fue expedida para que los empleadores en las empresas, y también incluye el SENA, incluye las instituciones educativas, realicen políticas de prevención, de tratamiento y de sanción de aquellas personas que cometen actos de acoso sexual en estos lugares. Las empresas tienen unos reglamentos para el cumplimiento de las funciones, para una relación óptima entre las personas, pero dentro de esos reglamentos existía un vacío con relación a la forma como las personas en el ámbito del trabajo empiezan a tener actitudes, a tener acciones que incomodan al otro, pero en nuestra sociedad, Nilson, había y todavía tenemos una normalización de ese tipo de acciones que incomodan. Y como mujer te tengo que decir, las mujeres hemos considerado que es normal que los hombres nos digan cosas, que nos miren, que nos hagan sentir mal y que no digamos nada porque nos da miedo en el trabajo que tengamos alguna sanción. Y en la sociedad y con los amigos a que nos digan, pues no pasa nada, no sea boba y demás. Esas condiciones, esta norma, por fin, dice, eso no es normal. Y además eso no se puede aceptar en el trabajo y debe ser sancionado. Por eso la norma explica claramente qué es un acto sexual, un acto de acoso sexual, que en la empresa, Nilson, es importante que lo tengamos presente, la empresa no va a investigar el acoso sexual. La empresa lo que va a investigar son las acciones que incomodan a los trabajadores y entonces están en contra de las normas generales de la empresa, del buen trato, de la dignidad, del respeto. Porque el acoso sexual, como lo dijimos, es un delito y eso solo lo investiga y lo sanciona penalmente la fiscalía y un juez en una sentencia. Hay algo que hay que mencionar, mi estimada doctora, si me lo permite, y es que el fenómeno del acoso sexual creo que ha estado presente como un fantasma durante muchos años, durante mucho tiempo, pero que antes como que se veía de alguna manera un poco aceptable, por decirlo, por ponerle un título, o debido a tantas prevenciones como las que mencionas, no era ni denunciado, muchas veces incluso se toleraba de alguna manera, y eso lo que permitió es que esa situación creciera como una bola de nieve y llegase hasta el punto de tener que el gobierno intervenir a través de una figura normativa que permitiera controlar este fenómeno tan difícil de manejar, sobre todo en el ámbito laboral, ¿cierto? Porque sí, digamos que cuando hablamos del ámbito laboral ya estamos hablando de un espacio en donde hay muchos elementos en donde la persona se cohíbe por muchos posibles efectos que pueda tener una denuncia de acoso laboral. Pero creo que de alguna manera eso es lo que quiere evitar el gobierno con el decreto 0405, que es el que viene a controlar estas situaciones. Tú mencionabas algo ahorita, y eso es lo que quiero que me ayudes con la audiencia a que entendamos un poco. Y es, ¿qué podemos entender nosotros como acoso sexual en el ámbito laboral? ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuáles son esas situaciones que podemos decir, oiga, esto es un caso de acoso sexual, procedamos como dice la norma? Claro, Niso. La norma establece que el acoso sexual se da por actos de persecución. Es decir, y es importante dejarlo claro que el acoso sexual se puede dar entre hombres hacia mujeres, pero también entre mujeres hacia hombres, porque en la relación laboral puede estar
mediada por el jefe con las personas que hacen parte de su equipo de trabajo o los mismos compañeros de trabajo o personas como los contratistas, que por fortuna la ley los incluye, que el vínculo laboral no es de contrato de trabajo, pero están compartiendo todos los días con las personas en las empresas. Entonces, el acoso sexual, como el acoso laboral, que está reglamentado desde el 2010, tiene acciones que se habían normalizado, pero que ya no lo son. Como el acto de persecución, tener una persona siempre detrás que te escriba al WhatsApp: hola, ¿cómo estás? Hoy estás muy linda, qué bella te ves hoy, quiero verte. Hoy hemos encontrado, porque ya hicimos procesos en las empresas en donde que se siente que me está vigilando. Acabaste de entrar, esos zapatos te quedan lindos, hoy te cambiaste la camisa, ese peinado me gusta. Esos son actos de persecución. Otro que trae la norma claramente es el hostigamiento, el asedio o con connotaciones sexuales. Qué hermoso se te ve ese pantalón, qué rico sería estar a tu lado. Situaciones que, mira, en la vida normal parecería que me están halagando, pero cuando son repetitivas y cuando son de personas que no nos agradan, porque no se puede confundir las palabras y los actos entre personas que se están conquistando y que están queriendo acercarse para tener una relación sentimental, a personas que emocionalmente no nos interesan y en las que solo tenemos una relación de trabajo y nos están haciendo ese tipo de comentarios que nos incomodan. Y otra muy importante, que es acto de acoso sexual en las empresas, es tener expresiones libidinosas todo el tiempo con las compañeras de trabajo, todo el tiempo mencionar la realización de actos sexuales que no van en el momento ni van con la persona. De tal suerte que esos comentarios o ese toque de la mano todo el tiempo para dar un lápiz, para entregar un café, para entregar cualquier elemento y que todo el tiempo te toquen la mano, te toquen el hombro, te rocen el cabello, esos son actos que incomodan y pueden vincularse como acoso sexual. Muy bien. Muy bien. Eso creo que sin lugar a dudas va a generar una nueva dinámica social dentro de los que componen una comunidad laboral, ¿no? Porque, por mencionar de alguna manera, creo que se había convertido en una práctica muy común el hecho de lanzar algún piropo con algún tinte rojo, hacer comentarios que al parecer parecen pero muy sutiles, pero que de alguna manera insinúan cosas. Esto de alguna manera viene a ponerle un tate quieto a estos comportamientos que aparentemente parecieran ser bien vistos por la víctima, por ponerle un título, por ponerle un nombre, ¿sí? Pero que en realidad comienzan a generar cierto malestar, ciertos efectos en la tranquilidad y en la salud mental de las personas con las que trabajamos, y es importante que lo intervengamos. A este punto, Midot, ya es hora de que comencemos a hablar cuál es la responsabilidad entonces de las empresas en este tema. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los empleadores con relación al acoso sexual? Cuéntanos un poquito qué nos dice la norma de eso. La ley describe claramente, Nilson, obligaciones a los empleadores. Y las obligaciones de los empleadores, de los empresarios, y no importa el tamaño de la empresa. Lo importante es que si tiene personas que están realizando una actividad dentro de un mismo lugar, se tenga presente que el acoso sexual tiene que prevenirse. En caso de que se dé, tiene que investigarse y sobre todo, Nilson, tiene que sancionarse en las empresas. El objetivo principal debe ser eliminar todo acto de acoso sexual en las empresas. Y esto se hace a través de la prevención, de no ser tolerantes. Y la prevención se da, hay que hacer políticas dentro de la empresa, políticas de acoso sexual en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluir esta prohibición y estas obligaciones en el reglamento interno de trabajo, que es la norma que se utiliza para luego sancionar. En el contrato de trabajo también una cláusula que diga que todo acto de acoso sexual está prohibido y será sancionado. Y la Corte Suprema de Justicia, antes de esta norma, se ha manifestado ya en varias sentencias donde ha dicho no se puede tolerar un acto de acoso sexual y la sanción debe ser siempre la terminación del contrato.
y en las actividades que hemos realizado parece que es demasiada, esta decisión es absurda y no se compadece con haber enviado un WhatsApp o con haber hecho una simple expresión. Pero es que minimizar estos actos es lo que lleva a generar en las personas la depresión y hasta el suicidio, porque no se puede tolerar y parece que nadie hace nada. Entonces las empresas tienen que prevenir, tienen que investigar y tienen que sancionar el acoso sexual en su reglamentación interna y publicarla a todos. Todas las personas que hagan parte de una organización, que quieran entrar a una organización, deben saber que en su comportamiento, que puede estar normalizado afuera, pero no en la empresa, las acciones de acoso sexual no las pueden ejecutar. Así es. Quiero hacerte una pregunta que de pronto nos va a sacar un poco de las preguntas que traíamos dentro de nuestro itinerario de preguntas del día de hoy, pero quisiera que de pronto miráramos un poquito esta situación. Este es un tema que ya ha sido abordado, por ejemplo, en Europa, para ser exactos, en España principalmente ha liderado muchos procesos relacionados con el tema de la igualdad, de la autopercepción, de todo este tema tan importante relacionado con las relaciones humanas, y esto ha cambiado ostensiblemente el funcionamiento de la legislación. Me gustaría que de pronto desde tu óptica como abogada, como persona de norma, de ley, nos contaras un poco de alguna manera cómo se mantiene ese equilibrio entre la separación entre una denuncia que no sea real y una denuncia que sea real. Es decir, sabemos que hay personas que se aprovechan hay un viejo adagio de pueblo que dice: echa la norma, echa la trampa, ¿vale? Y es posible que esto se preste para que por algún tipo de retaliación, por algún tipo de venganza, yo siendo una persona que me relaciono con la doctora Dina, diga: no, es que la doctora Dina me está acosando. ¿En dónde la norma permite que se regule este tipo de cosas y no permitir filtrar denuncias que vayan en función de afectar a otra persona simplemente por querer aprovecharme de la ventana que me da la norma? Mira, Nilson, todas las decisiones que se toman en la empresa, porque es el ámbito con el que nosotros trabajamos y en el que nos movemos, pero en todos los eventos de la vida de las personas tiene que cumplirse el derecho al debido proceso, al derecho a la contradicción, para que las personas, según el artículo 29 de nuestra Constitución Política, tengan un debido proceso antes de ser sancionados. Y eso que tú dices es cierto. Mira, en una de las universidades en las que trabajo, 2 estudiantes están haciendo el trabajo de investigación en maestría sobre el acoso sexual en hombres en entidades del Estado que son en su desarrollo, para decirlo, en su desarrollo solo de prototipos de hombres. Entonces, estos jóvenes están diciendo: el acoso sexual para las mujeres es mejor visto en el momento de sancionar a un hombre, pero los hombres hoy son acosados, y en razón a la naturaleza humana, en donde el hombre es el que acosa y la mujer es la acosada, no se le cree. Y entre ustedes los hombres no se dice no se deje, denúncielo, sino al contrario, lo que le dicen: hombre, aproveche, vaya, hágale el favor o revise. Pero hoy en día, por fortuna, hemos encontrado hombres que son, en términos de formación del hogar y en términos de su formación social y académica, que ya entienden que la sexualidad, las relaciones con las mujeres o con los hombres no son obligadas. El machismo los obliga a ustedes a que cualquier mujer que, como decimos, que le dé papaya, tiene que partirla, ¿cierto? Y no, en el ámbito de la empresa también tenemos que entender que los hombres pueden ser acosados sexualmente por las mujeres. Y entonces ahí es donde he tenido casos, en donde Nilson dice: es que yo no le hice nada, es que yo no le he hecho nada, pero ella, por vengarse, porque ella fue la que me dijo y yo no quise hacerlo, ella es la que está diciendo que yo la estoy acosando. Para decirte que el debido proceso establece es: primero, dígame cuál es la norma que estoy infringiendo.
Segundo, muéstreme las pruebas. Si una mujer o un hombre o una persona no binaria, porque eso es para todos, le comenta a su jefe, al jefe de talento humano o a una persona de autoridad en la empresa que se está sintiendo acosada sexualmente, tiene que darle las pruebas. Puede que simplemente se lo diga, pero ese dicho tiene que confrontarse en una diligencia en donde acuda la jefe de talento humano, donde acuda el jefe de seguridad y salud en el trabajo, y parte de si será verdad o mentira, Nilson, es que esto tiene que llevarse a la Fiscalía General de la Nación. Y el jefe de talento humano tiene que decirle, vamos a ver ahora enseguida cuál es el proceso. Pero una de las primeras razones en donde tú encuentras si es verdad o es mentira es que le tienes que decir, esto hay que denunciarlo en la Fiscalía General de la Nación como un delito, porque ellos investiguen. Y si usted me está diciendo mentiras, si usted está diciendo cosas que esa persona no le hizo, después se le revierte eso que usted está diciendo porque se llama falsa denuncia. Y es a usted a la que puede sancionar. Entonces ahí ya frenamos un poco al mentiroso o a la mentirosa que lo que quería era hacerle daño a ese compañero de trabajo. Es una de las principales recomendaciones que quiero hacerle a las personas que nos estén escuchando, que son jefes de talento humano, que son jefes o simplemente que son trabajadores. Para eso existe el delito de acoso sexual y siempre que tú hagas una denuncia falsa, ahí hay otro delito que se llama falsa denuncia y tiene una investigación y también tiene una sanción penal. Muy bien. Me pareció contundente y clara su explicación, mi querida doctora. Yo quiero aprovechar porque el chat se está moviendo y se está moviendo principalmente para echarle flores a mi invitada del día de hoy. Así que eso me alegra porque eso de alguna u otra manera significa de que estamos teniendo invitados que generan emociones positivas y que generan cierto grado de respeto a nuestros invitados. Tengo por aquí a alguien que, bueno, su usuario o su perfil lo identifica como Forgotten, pero no sé quién es, pero ha estado emitiendo algunas halagos para la doctora Dina. Dice por acá, la doctora Dina, que lo dice Yelitza Socha, dice, la doctora Dina es excelente profesional, muy estudiada e inteligente, y remata, la mejor. Un saludo muy especial para Yelitza, gracias por estar en sintonía, gracias por estar Yelitza viendo nuestro programa. Y nuevamente por aquí el otro invitado camuflado dice, es aún mejor, es una gran persona. Muy bien, tenemos, un saludo para todos. Y le cuento que acaba de entrar por ahí un gran colega y amigo que lo aprecio mucho, el ingeniero Andrés Peña Camacho, que manda un mensaje por ahí, dice, excelente Nilson, gracias por gestionar este espacio tan enriquecedor. Con todo el gusto, eso es justamente lo que queremos con estos espacios, que ustedes tengan la oportunidad de tener un acercamiento con personalidades como la doctora Dina, que están supremamente empapadas de la verdad verdadera de lo que tiene que ver con la normatividad en Colombia. Mi doc, ya que ¿Y hay estamos... preguntas, Nilson? ¿Respondamos preguntas a nuestros oyentes o avanzamos? Vamos a invitarlos porque hasta ahora solamente están desbordados en halagos por usted. Así que vamos a invitarlos a que si tienen preguntas, si tienen algún tipo de inquietud, bienvenidos sean por el chat. Aquí ya saben que la doctora está dispuesta a responder sus preguntas y con todo el gusto del mundo, si está en el alcance de nuestro conocimiento, con todo el gusto del mundo. Oye, Doc, mira, ya vamos a ir aterrizando un poco al rol del trabajador dentro de este ejercicio, que al final es el principal beneficiado de este tipo de normatividades. Yo quisiera que me contaras una cosa. ¿Qué debo hacer yo si Nilson Villegas en su empresa siente que está siendo acosado por cualquier tipo de persona con cualquier tipo de identidad sexual? Es decir, no vamos a decir que exclusivamente es una mujer o es un hombre. Hoy por hoy tenemos de dónde escoger. ¿Qué debo hacer yo? Cuéntame, ¿qué hago? Cuéntame a dónde debo dirigirme. Mira, Nilson. Cuando una persona se siente acosada sexualmente, se minimiza, le da miedo y considera a veces, porque parte de los procesos psicológicos es hacerle superar ese sentimiento de tener la culpa. Es que por mi forma de vestir, es porque lo saludé, es porque yo soy muy amable, por eso es que me tratan así. Entonces esa culpa
hace que las personas se queden calladas. Y lo primero que debe hacer una persona que se siente acosada sexualmente es decirlo, es hablarlo. ¿Con quién? Con su jefe inmediato. ¿Con quién? Con el jefe de talento humano, que es el competente en la empresa para hacerlo. Y todos sentimos ese temor. Es que si digo algo porque es el jefe, porque es el dueño de la empresa, porque es alguien que pueda estar en un rango superior o tiene más influencias en la empresa, desde ya les digo, la denuncia, la expresión de ser acosado sexualmente, con el solo hecho de decirlo, tiene una estabilidad laboral reforzada. Esa persona no puede ser despedida, no puede ser trasladada, no se le puede terminar el contrato de trabajo por decirlo. En cuanto se menciona, la norma se activa y dice, tiene 6 meses de protección. Entonces, así se supera en primera instancia el miedo a contarlo. ¿A quién se lo cuento? A mi jefe inmediato o a un compañero de trabajo para que él lo haga por mí o para que él me acompañe a la oficina de talento humano a contar lo que me pasó. Yo les recomiendo hacerlo por escrito para hacer una descripción de qué me ha pasado. Pero si no lo quieren hacer porque ya es el momento en donde tomé el impulso y hoy no me aguanto más esto y voy a ir a la oficina, lo cuento. Cuéntenlo en detalles. Si tienen pruebas, porque es un chat, porque es una foto, porque es un audio que me ha enviado esa persona, se lo hago escuchar, se lo muestro a la persona competente. Ya hemos dicho, el jefe inmediato, cualquier jefe, cualquier compañero de trabajo o al jefe de talento humano. Esta persona, representante del empleador en la empresa, tiene que escucharlo. Y la norma dice que tiene que actuar dentro de los 5 días siguientes, Nilson, para no dejar que pase el tiempo y que se les olvide. Desde el momento en que se menciona la existencia de un acto de acoso sexual, tienen que actuarse dentro de los 5 días. Y la empresa tiene que realizar las acciones que ya vamos a ver para proteger a esa persona. Pero frente a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer? Mencionarlo. De ser posible, decir los días tales, a las horas tales, en los lugares tales, porque la norma dice, esto solo se aplica en el ámbito laboral. Cuando fueron a un viaje, cuando están en una comisión de servicios, cuando no se excusa, porque la norma lo establece, no se excusa el hecho de estar en un viaje y como, perdón, como vamos a Cartagena, entonces allá, por eso es que tiene ese tipo de actos con el trabajador o la trabajadora. No se puede olvidar que el ámbito laboral está restringido a las funciones laborales y que no se puede ir más allá si la persona se siente incómoda, si no lo permite o si ni siquiera ha dado pie para realizar ningún tipo de acoso sexual. Muy bien, mira todos los recursos que tenemos para tener la tranquilidad de poder actuar en estos casos en donde seguramente muchos de estas emociones de miedo, de estas emociones nos impiden actuar de manera correcta y dejamos pasar las cosas, y esto lo único que permite es que este tipo de acosadores construyan un modus operandi y de esta manera sean sistemáticos en sus procesos de acoso. Hay que mencionarlo, ¿no? La persona que en una empresa acosa a una persona, créanme que no lo hace con una sola persona. Él seguramente es un comportamiento reiterativo con todas las personas que de alguna forma u otra le generen algún tipo de vínculo, relación o atención por alguna razón, y entonces procede con este tipo de acciones. Así es. Listo, ya tenemos entonces lo que debo hacer como trabajador. Ahora vámonos a hablar un poco qué debe hacer la empresa con esta información, porque sabemos que esta información, entre otras cosas, tiene que tener un grado de blindaje por el tema de filtración, por el tema del respeto al buen nombre, por el tema de muchas cosas que están involucradas dentro de este tipo de fenómenos. ¿Qué debe hacer la empresa? Cuéntame un poquito al respecto de eso. Bueno, ¿qué debe hacer la empresa? La empresa debe actuar protegiendo al trabajador que está mencionando ser víctima de un acoso sexual, no protegiendo el nombre de la empresa ni el nombre de la persona que está cometiendo esos actos. Por eso la norma dice, primero hay que tener confidencialidad, porque estos temas sí que nos gustan en las empresas y en la sociedad, el chisme.
es que le hizo, es que le dijo, es que no sé qué, y a veces se revictimiza a la persona cuando dice, es que esa forma como se viste, es que cualquiera le dice porque mire cómo habla, mire cómo se expresa. Ninguna de las acciones que hacen parte de la intimidad de las personas pueden ser justificadas para tener actos de acoso sexual en la empresa. Entonces tiene 5 días para hacer esto, el jefe de talento humano. Primero, informarle a la jefe de seguridad y salud en el trabajo para que la ARL nos haga un acompañamiento en el tratamiento psicológico de este trabajador. Segundo, tiene que informarle a ese trabajador que si él lo requiere, que si él lo necesita, lo podemos trasladar del lugar de trabajo. En caso que el acosador sea parte de su núcleo de trabajo o esté en el mismo lugar. Tercero, tenemos que iniciar el proceso disciplinario al trabajador que está siendo mencionado como acosador, porque necesitamos hacer un debido proceso, escucharlo, saber cuáles son sus razones, qué pruebas puede tener para poder establecer si existen, ya dijimos, no el delito, sino la realización de acciones que incomodan y que van en contra de la dignidad, las buenas costumbres, la moral y el respeto que deben tener los trabajadores en las empresas. Además, acompañar a ese trabajador al denuncio en la fiscalía o la empresa realizar un archivo con toda la información que nos han dado y presentar el denuncio ante la fiscalía porque esto es un delito. Realizadas estas acciones, comunicadas las dos partes, el trabajador acosado y el trabajador acosador, se inicia el proceso disciplinario. ¿Qué no debe hacer la empresa, Nelson? Encarar a las dos personas. Por eso esto no es un proceso del comité laboral, porque aquí no se busca una conciliación, aquí no se busca un arreglo entre las partes. La norma dice, no se puede enfrentar al acosador con el acosado. La empresa toma unas decisiones, pero no se puede revictimizar a esa persona enfrentándose con alguien que la ha disminuido y que la ha hecho sentir muy mal. Ese proceso disciplinario es para el acosador, que tiene derecho a defenderse, sí, que tiene derecho a mostrar sus pruebas y que según el reglamento del procedimiento que tenga la empresa, se toma la decisión. Mira, a mí me gusta mucho ese punto tan interesante que acabas de tocar, Dot, y es que estos no son casos que son atendidos por el Comité de Convivencia, porque podríamos de pronto entender que apoyados en la normatividad de todo lo que tiene que ver con el tema de acoso laboral y todo esto que hemos venido manejando desde las 10:10 para acá, siempre hemos entendido de que este tipo de situaciones derivadas del acoso laboral son atendidos por el Comité de Convivencia, pero esta puntuación que tú haces en particular es claro entonces que las empresas no deben abocar o hacerle intervención a estos casos a través de este comité que por lo visto la norma lo desestima para que sea el que atienda el caso en particular. Con respecto a eso, mira que aquí tengo la norma. El artículo 16 de la ley lo que dice es que adiciona un nuevo numeral a las acciones que debería hacer el comité laboral. ¿Y cuáles son las acciones? Que tiene que generar con la empresa políticas de prevención del acoso sexual, pero no le da competencia a este comité para que siente a las dos partes, las enfrente y se den la mano y se abracen como es el acoso laboral, porque el acoso laboral se da por otras condiciones que pueden ser conciliadas, pero en este caso no, estamos hablando de acciones que se pueden considerar como delito y que están afectando el ámbito laboral, el ambiente laboral y no pueden ir a conciliación a este comité. Muy bien, me gusta eso ya deja claro ciertas puntuaciones sobre el tema que tenemos que considerar como prevencionistas y como empresarios, los que tienen empresas, cuáles son estos puntos claves que debe tener en consideración con respecto a esta nueva disposición normativa y cuál es la gestión que tenemos que hacer. A mí me gusta esta pregunta y es porque vamos a hablar ahora acerca de algo que es importante que la gente conozca y es puntualizar un poco más
acerca de los derechos que yo adquiero cuando estoy vinculado a un proceso de carácter de acoso sexual. Se me traba la lengua. Cuéntanos un poquito de eso. Ya nos has mencionado en cada uno de los apartes de las cosas que nos has explicado, pero me gustaría como que consolidarlo en una sola respuesta muy sucinta. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos derechos de esas personas involucradas? Bueno, hablemos de los derechos de la persona acosada. Esta persona tiene derecho a informarle al jefe inmediato o al jefe de talento humano que está siendo acosada, darle las pruebas y decirle las condiciones en que está siendo acosada. A partir del día siguiente en que presenta esa denuncia o esa información, tiene una protección laboral de que no puede ser despedido, no puede ser trasladado, no puede ser desmejorado, ni puede perderse la confidencialidad de esa condición que está expresando en el trabajo durante 6 meses. No puede esta persona terminar siendo sancionada por la empresa, perdiendo su trabajo por denunciar una condición que la estaba afectando. Tiene derecho a que la empresa le inicie, como lo dijimos, un tratamiento psicológico en la ARL, porque eso tiene que ver con el desarrollo más adelante de enfermedades laborales, de enfermedades mentales por haberse visto en esa condición. Y además tiene derecho a ser informada de las acciones que la empresa tome con relación a ese acosador, de ser trasladado a otro lugar de trabajo para minimizar o para eliminar todo contacto con esta persona. Ahora, el acosador tiene derecho a que se le inicie un proceso en donde se le dé a conocer los hechos, las pruebas que la persona acosada está indicando. ¿Para qué? Para que él también dentro de 1 día, 2 días, según lo que diga el reglamento interno de trabajo, se pueda defender, porque lo dijimos, puede que no sea cierto. Y esta persona puede ir a esa audiencia de descargos con un abogado, puede presentar sus pruebas, puede considerar que no se dio cuenta. A veces, dependiendo de las acciones, a veces las personas dicen, yo lo que estaba haciendo era muy amable, pero yo no consideré, ella nunca me dijo que se sentía incómodo por decirle esto, pero yo no lo estaba haciendo con la intención de que fuese un acoso sexual. Tiene derecho a que la empresa le diga, le notifique cuál es la decisión que toma con relación a la relación entre las pruebas que él presentó y las pruebas que presentó la persona acosada. Y a la segunda instancia, Nilson, que he encontrado en algunas empresas cuando hago auditorías que se toma la decisión desde el jefe de talento humano o peor, toma la decisión el dueño de la empresa o el gerente general y no se puede acudir a nadie más. Siempre hay que tener derecho a la segunda instancia, es decir, a alguien superior que revise todo el proceso y mire si la decisión que se toma es o no la más adecuada a los hechos que se han narrado en el proceso. Muy bien, Dot, qué cosa tan clara. Yo creo que si no nos queda claro con la explicación que nos acaba de dar la doctora, pues bueno, la invitación es que tomen la norma, apóyense en toda la información que la doctora nos ha brindado hoy, escudriñen un poco más los alcances de cada uno del articulado y ahí podrán de pronto estructurar una conceptualización un poco más clara acerca de cuál es este proceso y cómo llevarlo de manera adecuada. Vamos a hacer alusión al título del programa, Midot, y es piénsalo 2 veces antes de despedir a alguien que hace un proceso o que denuncia que está siendo acosado sexualmente. ¿Qué le podría pasar a un empresario que ose hacer este tipo de acciones? Que despida a un trabajador que pero muy en el uso de su derecho ha decidido reportar un caso de acoso sexual. Pues mira, Nilson, la ley está de moda. Y cuando las cosas se ponen de moda, las decisiones son las que se aplican en todas partes. Para decirte que desde las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias, a ver si hay abogados que les interese, pueden buscar la SL 2538 del 2024, la sentencia T, que es de tutela 415 del 2023, o la SL 1511 del 2020. Estas son sentencias
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional que dicen que la sanción a aplicar a estas personas es la terminación del contrato de trabajo. Porque podemos encontrar en condiciones de acoso laboral en donde la sanción puede ser trasladarlo, la sanción puede ser una multa, le vamos a descontar una semana para que no lo vuelva a hacer. Pero es que en este caso las cortes están de acuerdo al decir, es que no se puede admitir ninguna de las acciones que puedan poner en riesgo la dignidad, que puedan poner en riesgo la integridad y el ámbito de seguridad laboral de las personas en el trabajo. Entonces, dice, ¿qué podemos advertirle? No lo haga, porque usted puede llevar 10 años en la empresa, puede ser el mejor gerente, el mejor vendedor, pero con una acción de estas es justa causa para terminar el contrato de trabajo. Entonces, mejor no se arriesguen. Y sobre todo tengo que decirle a los hombres, no se consideren dentro de su machismo normalizar que lo hagan. Y las mujeres, que en estas teorías, Nilson, las mujeres lo que desarrollan es la teoría del embrismo. El embrismo es considerar que los hombres sí son superiores, que los hombres sí tienen derecho, que no pasa nada, que yo me tengo que dejar. Entonces, esas dos teorías de género hay que superarlas. Y ni las mujeres dejarse, ni ser acosadoras tampoco, ni los hombres pretender que no pasa nada. No se puede, Nilson, minimizar estos actos en las empresas. Que en el momento de la investigación o en el momento en que se reciba la denuncia, el jefe que lo reciba diga, ¿pero qué le hizo? Pero no pasa nada, pero tan boba, pero dígale que no. No, esas cosas, por eso la prevención es, no hagan nada de eso, porque la consecuencia es, le terminamos el contrato de trabajo con justa causa. Muy bien. Hay algunos que juegan a ser Salomón. ¿Te acuerdas de Salomón, el sí, personaje de la Biblia que decidió partir en dos un bebé con el fin de dar solución a dos madres que se disputaban el bebé? Sí. Eso lo hago para recordarle un poco a la audiencia a qué me refiero con Salomón. Hay algunos que pretenden jugar a Salomón y dicen, vamos a hacer una cosa, muerto el perro se acaba la sarna. Vamos a echar al acosador y al acosado. ¿Podemos hacer eso? No. Aquí el rey Salomón no puede entrar a tomar decisión. Aquí vamos a despedir al acosador siempre que le hagamos el debido proceso. No es una decisión de facto. Y ya lo hemos dicho, la persona que expresa su inconformidad o su denuncio de acoso sexual, desde ese momento tiene protección laboral. No puede ser despedida dentro de los 6 meses siguientes. Y entonces, aquí también dijimos que íbamos a hablar del decreto. Y el decreto es un desarrollo de la ley, porque la ley le dice, expedida por el Congreso, le dice al gobierno, usted tiene que reglamentar esto. ¿Para qué? Para que no sea letra muerta. Porque si no hay sanciones, lastimosamente en nuestro país, lo que no se sanciona, no se hace. Y entonces el decreto 0405 del 2025 le dice a las empresas, si usted despide a un trabajador que haya denunciado acoso sexual dentro de los 6 meses siguientes en que lo hizo, le pongo una multa. Una multa dependiendo de la forma como lo hizo, una multa dependiendo de las condiciones económicas de la empresa, el número de trabajadores, y son altas esas multas. Así que desde este momento la empresa tiene que revisar si al despedir a esa trabajadora puede pagar la multa que le haga el inspector de trabajo como representante del Estado a través del Ministerio de Trabajo. Solo por confirmar, te voy a hacer esta pregunta. Si yo como empresario llegase a despedir a una de mis trabajadores y soy sancionado por el ministerio, parte de la sanción y parte de las medidas que tomaría el ministerio es pedirme o requerirme la restitución de la persona a su lugar de trabajo. No, porque eso tendría que ser a través de un proceso judicial. La sanción que impone el decreto es una sanción monetaria a la empresa.
y la hace el inspector de trabajo. Por haber hecho esos actos, la persona que es despedida tiene que iniciar el proceso ante la justicia ordinaria laboral para que el juez, así como lo hacemos en la estabilidad laboral por salud o en la estabilidad laboral por acoso laboral, debe iniciar ese proceso para que sea el juez el que ordene a la empresa ese reintegro porque no existió una justa causa para despedirlo. Pero el decreto lo que habla es de dinero, un dinero que va a ir también al fondo del ministerio para hacer políticas contra el acoso sexual. Y ese dinero sí, pues hicimos las cuentas en la oficina para poder determinar, porque a las personas les gustan que le digan, eso en pesos, ¿cuánto es? Pues una empresa pequeñita que tenga de 1 a, las microempresas que es de 1 a 10 trabajadores, que es la mayoría, el 95% de las empresas en el país, entre la microempresa y la pequeña empresa, Nilson, las multas van de 59 millones a 120 millones de pesos. Eso puede dejar una empresa sin capital para trabajar. ¿A partir de qué? De un error, despedir a una persona que estaba buscando protección y lo que hicieron fue utilizar la ley de Salomón. Te voy a hacer una pregunta que nos hace Marce Ospina a través del chat y creo que es una pregunta muy buena. La he tenido en algunos momentos en clases, en algunos espacios de formación y me gustaría escuchar de tu parte cuál es tu apreciación frente a esta pregunta. Mira lo que nos dice Marce y es lo siguiente. Dice, buenas noches. Si el acosador es un contratista, no el empleado, ¿qué hacemos en ese caso? Claro, Marce. La norma incluyó dentro de las personas que pueden ser sujetos activos o sujetos pasivos del acoso sexual a los contratistas. Entonces, como un contratista lo que tiene es un contrato que tiene unas obligaciones y que también está sujeto al cumplimiento de esas obligaciones, es en la oficina de contratos que se le hace la revisión de esa denuncia de acoso sexual y es una causa para dar por terminado el contrato de prestación de servicios. Si se trata de una empresa privada, si se trata de una empresa pública, pues hay una cesación de los efectos del contrato porque se incumplió con las obligaciones. Lo que tengo que decir es que a los contratistas, si aquí nos están escuchando empresarios o personas de las oficinas de contratos de las entidades públicas, hay que incluir una cláusula en esos contratos, que se debe respetar las políticas de prohibición de actos de acoso sexual en esa empresa, so pena de dar por terminado el contrato de prestación de servicios. Y si quien está denunciando es una persona que tiene contrato de prestación de servicios, que se ha sentido acosada, ella también tiene protección a que no se le termine su contrato. Muy bien, muy bien. Hemos hecho un paseo muy completo por el parque que nos expone estas dos normas tan interesantes. Nos hemos montado en todos los columpios, nos hemos montado en todo. Hemos hecho un paseíto interesante. Es claro de que esta norma o estas dos normas generan un nuevo escenario legal para todo el tema laboral y yo siempre he sido muy, digamos que muy de los que piensa de que estas normas son muy buenas en su intención, son supremamente buenas en su intención. Solo falta una cosa, un ingrediente que es el que debe cumplirse para que quede la cereza del pastel y es la total disposición de los entes de control de darle cumplimiento. Es decir, que el ministerio haga hacer valer este tipo de cosas, que las empresas hagan valer este tipo de normas y es la única forma de que estas normas funcionen, para que no se conviertan en un elefante blanco legal o en un saludo a la bandera, como les decimos algunos sí, para este tipo de normas, porque digamos que sabemos que hay poder detrás del poder y eso de alguna forma a veces hace que las cosas no funcionen de manera adecuada. Mi doc, hemos tenido un programa supremamente interesante. Espérame que acaba de entrar otra pregunta de última hora para despedirnos con broche de oro. También viene de Marce. Marce nos dice, gracias, otra duda. Si es un socio, ojo, si es un socio de la empresa
pero no está por nómina y argumenta que por ser mayor de 70 años no le pueden hacer nada. ¿Qué opinas tú de esa situación que expone Marce, doctora Dina? En este asunto, si es un socio de la empresa, es porque está en la empresa, tiene alguna actividad que hace. Y sí, Marce tiene razón. Hay propietarios de empresas que están ahí, se reconocen como jefes, son los dueños, no tienen un contrato. Pero eso no lo libra de que hagamos el proceso de denuncia ante la fiscalía y que sea sujeto de investigación judicial esa persona en la fiscalía, que lo haga el trabajador que está siendo acosado, el contratista que está siendo acosado. Y frente a eso, claro, aquí podríamos quedarnos planteando muchos casos que se van a presentar y que ese es uno de ellos. Para decirte que lo importante, yo creo que lo importante no es controlar el acoso sexual, sino es eliminarlo. Y si es un socio, pues debería tener una sanción pública o una sanción dentro de los mismos miembros de la sociedad para que eso no se repita, porque si él lo hace es porque se ha normalizado. Y eso significa que necesitamos mejorar los comportamientos como sociedad. Ese es uno de los casos en donde vamos a encontrarlos. Es que estamos empezando, no llevamos 6 meses con esta norma y vamos a encontrar cientos de casos, pero aquí lo importante es que todos tomemos conciencia, y es mi mensaje, que en la sociedad en la que estamos tenemos que sentirnos tranquilos, tenemos que sentirnos seguros de cómo somos y de lo que somos y no tener limitaciones en las empresas. Hay que respetar la intimidad de los demás para poder pedir respeto a nosotros mismos. Cortico, mi dot, cortico, porque hay una parte de la pregunta de Marce que no me puedo ir porque no duermo esta noche. La parte de la pregunta que dice donde el individuo argumenta que por ser mayor de 70 años no le pueden hacer nada. ¿Es eso cierto? Es que las sanciones, yo no soy penalista, a mí ese penal nunca me ha gustado, pero no, el límite de edad para la sanción penal, que es la detención preventiva, yo no sé si son 70 o 80 años, pero en las empresas públicas el límite de la edad tiene que ver es con permanecer ahí, en las empresas privadas no. Entonces, en la empresa privada tú puedes sancionar a las personas si tengan 100 años, porque los reglamentos se le aplican a todos. Ok. Espero que a Marce le haya quedado claro el escenario muy bien desmenuzadito por la doctora Dina para que nos quede clarito qué pasa en esos escenarios. Bueno, mi dot, ahora sí te quiero decir que ha sido un programa súper espectacular. Creo que hoy hicimos un collage de tantas cosas que normalmente pasan y que no le prestamos la debida atención y el debido tratamiento por desconocer la norma. Sí. Aquí vale la pena recordar ese principio fundamental del derecho, que es el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad, ¿sí? Eso significa de que soldado avisado no muere en guerra. Traduzcámoslo al argot tradicional, ¿sí? Y los empresarios, señores, ya no estamos en la época en que teníamos una legislación un tanto escueta. Hoy tenemos casi que normas para todo. No sé si estoy mal con esto que voy a decir, mi doctora Dina, pero tengo entendido de que Colombia es percibida como uno de los países en donde tiene más normas, donde hay más normas por cada cosita. Hay una norma que de alguna manera reglamenta algo. Entonces, esto hace y entra a engrosar ese ramillete de normas interesantes que hoy por hoy respaldan al trabajador en nuestro país. Qué bueno tenerte. Doy gracias a Dios por que estés de mi lado, del lado de mi río, para que nos puedas acompañar en estos espacios, para que puedas compartir con la audiencia, principalmente conmigo, porque contigo aprendo muchas cosas y que nos puedas brindar un poquito de tu tiempo, de tu conocimiento, para que podamos estar más claros con este tipo de cosas. Muy agradecida por esta invitación, Nilson, y decirle a las personas que nos están escuchando que nos envíen qué temas quisieran en el ámbito laboral o de la seguridad y la salud del trabajo que podamos revisar, porque esta comunidad es la que permite que podamos crecer
y que dejemos de ser un país solo de normas, sino un país de comportamientos sociales adecuados, que tengamos una verdadera armonía. Entonces, gracias por la invitación y quedo pendiente de cualquier otro tema o discusión que podamos tener para crecer todos en comunidad. ¿Qué te parece si dejamos ahí a la gente picada y le decimos, oiga, la doctora Dina vuelve más o menos en 3 semanas con otro tema de esos bacanísimos? No le digo más o menos porque todavía no he acordado con ella fecha, estamos en ese proceso, pero pronto volverá con otro tema supremamente importante, así que los invito a que se suscriban tanto al canal de eConsultor como al canal de Holding Consultant, y entre otras cosas, este programa se hace con el auspicio, con la participación técnica y el acompañamiento de un gran amigo a través de su empresa, que es nuestro amigo Carlos Rosas, y una de las firmas de consultoría más importantes que hay en el país en términos de seguridad y salud en el trabajo, como lo es Holding Consultant, que es la otra empresa que está detrás de este maravilloso programa y que me dio la oportunidad, vale la pena decirlo, conocer a la doctora Dina, cosa que le agradezco a mi amigo Carlos allá en Bogotá. Mi estimada doctora, yo le agradezco nuevamente, la dejo esta noche ya 7:30 de la noche, donde hemos culminado este programa, y le agradezco mil y una vez que nos siga acompañando. Por aquí le espero otra vez. Claro que sí. Una feliz noche para todos. Y a todos los invito, señores, a que se suscriban a este canal, que lo único que pretende es generar espacios donde podamos aprender cosas que en la academia no aprendemos, que no nos los va a explicar cualquiera por ahí. Necesitamos que personas bien preparadas, que estudien ese tipo de elementos, nos los expliquen de manera adecuada. Así que suscríbanse y nos vemos nuevamente en un corto tiempo con nuevos temas en Hablemos de SCT con el Consultor. Por lo pronto, una feliz noche para todos, que descansen y que Dios me los bendiga. Buenas noches.